siempre que vos pensás en la gente, Dios pensará en ti y hará algo por ti. Por pequeño que parezca, en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Esta iglesia tiene la particularidad de todo el que se sube aquí a esta plataforma, aunque usted no le crea, le es fácil predicar. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un ambiente de bendición. Diga conmigo, ambiente de bendición. Como cristianos nosotros tenemos la posibilidad, la particularidad y la obligación de generar ambientes espirituales para influenciar en nuestro entorno. Pero antes que nada, ¿qué le parece si levanta su mano al cielo y dice conmigo, Señor, háblame en esta mañana? Señor, háblanos, Espíritu Santo, Señor. Trae una palabra a nuestro corazón. Oh, Ramacay, alalaquía, soy alalacay. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido. Pero te pedimos que nos hables, Señor, que cambie nuestro corazón. Señor, queremos ganar entendimiento. Señor, y cuando termine la reunión, Señor, por las puertas que hemos ingresado, salgamos bendecidos, transformados y renovados y un poquito más cerca de ser lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le decía que es fácil, hubo un pastor que dijo, en mi iglesia es fácil predicar porque están los cielos abiertos, hablando de que hay un ambiente de bendición. Nosotros somos responsables de generar ambientes. Muchas veces nos pasa que nos juntamos con gente que luego de estar un ratito con ellos estamos cansados, no les sé si le pasó. Gente que siempre está con queja, con crítica, y cuando se junta con ellos termina cansado. Hay por ahí un libro que dice algo de personalidades tóxicas, ¿verdad? De gente tóxica que se junta uno con esas personas y termina un poco cansado. Nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de generar ambientes de bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo. Me encanta una frase que usa el pastor Carlos, cada vez que uno habla un grupo de crecimiento, es una barrera que se le pone al infierno, ¿verdad? Porque la presencia del Señor manifestada en la vida de sus hijos cambia ambiente. Diga conmigo, ambientes espirituales. Y quiero que vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 13, versículo número 58. ¿Cuánto creen que el Señor tiene poder? Pero ¿por qué ahí dice, está hablando de cuando Jesús fue a la tierra donde se crió? Donde la gente que lo conocía de pequeño, la gente que conocía a su papá, José, a su mamá, y decían, no, este es el hijo del carpintero que habla tantas palabras. Y dice así la palabra del Señor, y no hizo allí muchos milagros. Diga conmigo, muchos milagros. Muchos milagros. ¿Cómo? Si el Señor tiene poder. Si el Señor todo lo puede. Dice que no pudo hacer allí muchos milagros, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Diga conmigo, fe. Diga conmigo más fuerte, fe. Ustedes saben que cada vez que yo tengo la posibilidad de compartir una palabra, yo me he puesto una meta personal de compartir la siguiente frase, que no es una frase hecha, sino algo que yo creo con todo mi corazón, que Dios tiene para nosotros algo mucho más grande de lo que nosotros creemos que necesitamos. Así que diga conmigo, Dios tiene algo mucho más grande para mi vida que el milagro que necesito hoy. Seguramente fue mucha gente a verlo a Jesús, pero ellos tenían que luchar con su estructura mental porque lo habían visto a Jesús crecer, a Jesús quizás ir al colegio, lo habrán visto jugar a la pelota con los otros chicos del barrio, y de pronto Jesús está ya comenzando su ministerio y no tienen la capacidad de desprenderse de todo lo que ellos ya creían que sabían. Y a causa de su incredulidad, Jesús no puede hacer muchos milagros. Y no está hablando de
Juan, no está hablando del apóstol Pedro, no está hablando del apóstol Pablo, está hablando de Jesús a causa de la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos responsables de generar ambientes de milagros en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro hogar. Un cristiano puede generar un ambiente, las personas generan ambientes espirituales, y no solamente los cristianos. Hay gente que genera ambientes espirituales adversos. Cada vez que nosotros compartimos una palabra, como pastores somos invitados a algunos lugares, yo no tanto como el pastor Carlos, pero he tenido la posibilidad de ir a algunos lugares, ve cómo la recepción de la palabra es diferente. Inclusive hay veces que la misma palabra que se da a la mañana, se da a la noche y no es la misma palabra. Hay ambientes espirituales distintos. Esta gente había creado un clima espiritual adverso a la manifestación de la gloria del Señor. Hay ambientes espirituales muchas veces hostiles en las casas. Nosotros en nuestro país vivimos, no sé si una crisis habitacional, pero es algo que preocupa como pastores cuando venimos a hacer consejería. Muchas veces se da un fenómeno de muchas familias distintas viviendo en una misma casa. En una misma casa viven distintas familias porque la gente se le hace difícil acceder a la vivienda propia y por ahí hay 4 o 5 familias viviendo en la misma casa y conviven ambientes espirituales distintos. Yo, con el permiso del pastor Carlos, me animo hoy a declarar una palabra y decir que cada miembro de la iglesia va a tener un hogar digno, propio, con un ambiente de bendición, de cielos abiertos sobre su familia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos responsables de gestionar ambientes de bendición. Pero muchas veces hay gente que no genera ambientes de bendición. La falta de fe, el hablar la palabra incorrecta, cierra muchas veces los milagros que tiene Dios para nuestra vida. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo número 12, dice el apóstol Pablo, dice así, Filipenses capítulo 3, versículo número 12, dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar, así, aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Diga conmigo, yo todavía no alcancé todo lo que Dios tiene para mi vida. Hay ambientes espirituales en diferentes casas, hay ambientes espirituales propicios para los milagros y otros que son hostiles. Y así nos encontramos en Lucas capítulo número 7 con un hombre que sorprende al Señor Jesús. Mientras la gente que lo conocía se manifiesta hostil al Señor, hay un hombre que es un soldado extranjero. Y debe de haber sido un hombre muy bueno porque siendo un soldado del pueblo que oprimía, que ocupaba, dice que era un hombre muy bueno y le vienen a decir a Jesús, mirá, este hombre tiene una petición y es un hombre muy bueno con nuestro pueblo. ¿Por qué no vas y acudís a él y lo ayudás? Dice Jesús, ¿cómo no? Pero este hombre da una clase en unos pocos versículos de cómo funciona muchas veces generar un ambiente espiritual de bendición. Dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, este soldado, el centurión, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo número 7 dice, por lo cual ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dígale por lo menos a 3 personas, di la palabra, declara la palabra, habla palabra de fe, habla palabra de bendición. Por lo cual no me tuve digno, dice el centurión. Claro, él no tenía la posibilidad que nosotros tenemos de acudir, dice la palabra del Señor, confiadamente hoy ante el Señor, pero él se da cuenta y dice, Señor, no hace falta que vaya, solamente di la palabra
y mi siervo será sano. Y él explica por qué, versículo número 8. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, es decir, yo soy un soldado y tengo que responder a superiores. Y también tengo soldados que me responden. Y si a uno le digo que vaya, va, y al otro que venga, viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Versículo número 9. Al oír esto, Jesús se maravilló. ¿Qué le parece si nos proponemos en esta semana que empieza a maravillar al Señor Jesús con nuestra fe? ¿Cuántos dicen amén? Dice que Jesús se maravilla. Y volviéndose, le dijo a la gente, señalándolo a este hombre, que le digo, aún en Israel no he hallado tanta ¿qué? ¿Tanta qué? Fe. Por un lado tenemos un ambiente hostil al milagro, donde Jesús no puede hacer milagros a causa de la incredulidad. Y por otro lado tenemos un hombre que no siendo del pueblo de Dios, maravilla al Señor, lo sorprende. Y dice que el Señor le dice, no he encontrado tanta fe. Si uno nos cuenta la historia bíblica, después lo ve en su casa, que el siervo fue sano inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos responsables nosotros de gestionar los ambientes espirituales que hay en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. El pastor Carlos siempre nos ha enseñado de quiénes dejemos que entren en nuestra casa, a quién le prestamos el oído, a quién le prestamos nuestro corazón. Nosotros somos responsables de generar ese ambiente espiritual. Porque déjeme decirle que hay un ambiente, más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, hay un ambiente espiritual. Hay ángeles y demonios operando en favor y en contra nuestro. Dice el libro, me quiero entrar en tema, dice el libro de Daniel 10, a partir del versículo número 4, dice que Daniel recibe una visión de parte del Señor, el profeta Daniel. Daniel cuando recibe esta visión, dicen los estudiosos que tenía aproximadamente 84 años. Ya el pueblo de Israel estaba volviendo de la cautividad. Él estaba en el extranjero, siendo un funcionario de un gobierno extranjero, y él recibe una visión. Y él está intercediendo y se pone en ayuno y oración. Usted me dice, pastor, yo quiero generar un ambiente de milagro en mi casa, de mi hogar. ¿Cómo hago? No encuentro respuesta. Día a día, semana a semana, cuando atendemos consejería, hay gente que dice, pastor, en mi casa, siempre no falta alguien que en mi casa, hay un ambiente feo, un ambiente hostil, hay maltrato, hay violencia verbal y también violencia física. ¿Cómo hacer para superar eso? Sé que este hombre recibe una palabra, tiene una visión en su corazón. Y inmediatamente él se humilla ante el Señor y empieza a ayunar, a buscar de la presencia del Señor. Y dice que después de este proceso, dice que él levanta sus ojos y tiene una visión. Y dice que el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, versículo número 5, y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos como oro de Ufaz, versículo número 6, y su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Acá los que se dedican a estudiar en profundidad la palabra, muchas veces debaten si realmente se trató de un ángel o del mismo Señor Jesús, porque es la misma descripción que hace Juan en Apocalipsis del Señor Jesús glorificado. Dice que se la ve esta visión, él tiene esta visión. Versículo número 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Versículo número 8 dice que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mi fuerza, antes mi fuerza se cambió en
fallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Cuántos me levantan su mano al cielo? Quiero decirle algo. Mire, la visión muchas veces, hermano, es para nosotros solos, para la gente, los otros que están al costado, que han dado un paso para atrás, la gente que no es tan comprometida le trae temor, ansiedad, pero para nosotros revelación. Bendito sea el Señor Jesús. Pero a causa de la visión se siente débil. Le digo, pastor, no quiero bajar los brazos. Quiero generar un ambiente de bendición en mi casa. ¿Cómo hago? Pastor, a causa de la visión me he quedado solo. Y a mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad felicitar a la gente que viene sola de la casa. Aquellos que por ahí están solitos y los de la casa han dado un paso para atrás y vienen. Quiero decirle que a causa suya la bendición entrará en su casa. ¿Cuántos me dicen amén? Recíbalo de parte del Señor. Aquellos que tienen los hijos lejos, el esposo lejos. Muchas veces nos quedamos solos y a causa de la visión nos sentimos sin fuerza. Pero ¿sabe una cosa? Ayuda viene del cielo, bendito sea el Señor. Ayuda viene del cielo para su vida. Ayuda viene del cielo para su vida, bendito sea el Señor. Porque el versículo número 9 dice que, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de su voz, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, versículo número 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Versículo número 11. Y me dijo, Daniel. Y ahí usted me voy a contar 1, 2, 3 y va a decir su nombre. Yo voy a decir mi nombre y usted dice su nombre. 1, 2, 3. Juan, eres muy amado. Viene ayuda del cielo para decirte que eres muy amado, que eres importante. Dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Decirle por lo menos a 3 personas, ponte en pie. ¿Qué le costaba al Señor ponerlo de pie? No, lo puso de rodillas, con las palmas, porque ponerse de pie tiene que ser una decisión nuestra. El Señor nos dice, ponte de pie, porque te he sido enviado ahora. Y mientras hablaba conmigo me puse en pie, temblando, bendito sea el Señor, me levanta su mano, el Señor lo quiere de pie, el Señor lo quiere de pie. Si parece que está solo a causa de la visión, si parece que no se ha quedado sin fuerza, el Señor le dice hoy que se ponga de pie, bendito sea el Señor. Y acá para entrar bien en tema, dice el versículo número 12, dice así la palabra del Señor. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día, diga conmigo, del primer día hubo respuesta. Del primer día hubo respuesta. Dice el libro de Habacuc que la visión, aunque tardare, se cumplirá, que va en marcha, va en movimiento a ser cumplida. Desde el primer día. Dice el libro de Deuteronomio, cuando la gente está saliendo, entrando a la tierra prometida, el Señor le dice, no podrás conquistar las naciones de una sola vez, lo harás poco a poco. Poco a poco, muchas veces es un proceso. Muchas veces se trata de cuestión, muchas veces de permanecer en fe. Muchas veces se trata de creerle a Dios y permanecer, porque desde el primer día hubo respuesta. Desde el primer día, hermano. Quiere decirle que el Señor ha escuchado su petición. Y cuando el pastor Carlos decía que usted cierra sus ojos y vea su milagro, quiere decirle que el Señor le ha escuchado, bendito sea el Señor. Pero hay tiempo de cumplimiento. Nosotros somos responsables de generar el ambiente espiritual propicio para que ese milagro ocurra. Muchas veces los milagros se luchan, los milagros se conquistan. En el transcurso de la iglesia, yo que he tenido la gran bendición de nacer prácticamente en la iglesia, he visto gente recibir grandes milagros extraordinarios de un momento para otro,
ya sea sanidades milagrosas y gloria al Señor, pues nosotros creemos en la manifestación del poder del Señor, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que prospera, creemos en un Dios que bendice la familia. Amén. Creemos en la bendición, creemos en los milagros de Dios. Pero muchas veces la gente que recibe un milagro de esos grandes, con el paso del tiempo, muchos de ellos no permanecen. Pero en cambio el que llega a un milagro que yo le llamo milagro de proceso, son los que permanecen. Así que usted ha venido hoy a la iglesia en el proceso de recuperar la familia, que se ha perdido quizás por errores que hemos cometido. No se rinda, la respuesta está en camino. Si usted ha venido con su economía que está luchando, no se rinda, la respuesta está en camino. ¿Cuántos me dicen amén? Pero somos responsables de generar el ambiente de bendición propicio para que ese milagro ocurra. Daniel, desde el primer día tu petición ha sido escuchada. Desde el primer día, ¿de qué cosa? Desde que dispusiste tu corazón, ¿a qué cosa? A entender. Pónganse como no hace el pastor Carlos, yo le copio a él, pónganse la mano en la cabeza y digan, Señor, ayúdame a entender esta cabeza dura, Señor. Entienda tu palabra, entienda lo que tú tienes para mi vida. Señor, hasta líbranos de nosotros mismos, nuestros malos pensamientos, Señor. Desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueran oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Me levanta su mano. A causa de su palabra. De como el centurión romano declare la palabra. Hable la palabra de fe. Hable bendición. Donde otros hablan muerte, usted habla vida. Donde todos hablan fracaso, usted hable éxito. Donde todos hablan maldición, usted hable bendición. Que ayuda viene del cielo. Bendito sea el Señor Jesús. Y si le va a aplaudir, apláudale al Señor. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Pero qué pasó? Versículo número 13. Mas el príncipe del reino de Persia. Está hablando del mundo espiritual, no es de un príncipe carnal. No es una persona, está hablando de una entidad espiritual asignada a esa región de Persia. Se me opuso durante 21 días. Una lucha espiritual. Yo podría ver como una película, esto con los efectos nuevos que tiene la película de Hollywood, lo podría ver como se dio una lucha espiritual en el cielo. Porque hay lucha espiritual a nuestro favor. Así como hay oposición espiritual en contra de nuestra vida, quiero decirle que hay bendición. Que hay ángeles ministradores a favor nuestro, bendito sea el Señor Jesús. Dice, se me opuso durante 21 días. El tema es qué hacemos nosotros durante los 21 días. Tenemos que tener fe. Los milagros se luchan por los milagros. Dice que después de 21 días vino Miguel, uno de los ángeles, el principal de los ángeles, para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia, versículo número 14. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La visión es para el futuro, para un futuro de bendición, para un futuro de cumplimiento de la gloria de Dios. ¿Qué precio pueden pasar los músicos, por favor? La bendición muchas veces se conquista. Había ambientes espirituales propicios y hay ambientes espirituales hostiles. Por ejemplo, el pastor Carlos cuando dijo cierra sus ojos, él dijo, yo veo el espíritu de violencia que hay en la sociedad retroceder. Ambientes muchas veces espirituales que son asignados en contra de regiones y también en contra de casas, de familias. Hay veces que hay cosas que hay que cortar en familia. Abuelo borracho, hijo borracho, abuelo separado, hijo separado, nieto separado. En el nombre de Jesús se corta.
En el nombre de Jesús se corta. Generamos ambiente de bendición. Generamos ambiente de cielos abiertos. Declaramos la palabra de bendición. Llamamos a los milagros. Llamamos a los milagros. Bendito sea el Señor. Le creemos al Señor. Nos disponemos a ganar entendimiento. Es decir, Señor, necesitamos. Y esperamos y nos mantenemos firmes en lo que hemos creído. En lo cual hemos llamado. Porque hay cosas para alcanzar todavía. Estoy convencido que hay bendiciones que están retenidas para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, que debemos alcanzar, de luchar por ella. Por eso, hermano, no se canse de hacer el bien, no se canse de luchar, no se canse de creer. Hay respuesta, viene respuesta del cielo, bendito sea el Señor para su vida. Viene respuesta del cielo, bendito sea el Señor. Hay ambientes espirituales, muchos que son adversos, en favor de la manifestación de la gloria de Dios en su vida. Muchas veces se manifiesta en forma de circunstancias, hasta aún de gente que se mete en la familia, en el hogar, en las empresas. Y no es porque uno anda viendo demonios en todos lados, pero hay un ambiente espiritual adverso. Se levanta oposición. Pero decirle que el Señor ha vencido en la cruz del Calvario. Y hay un versículo en Mateo capítulo 17, versículo número 20, que yo siempre lo entendí de una manera y está bien entenderlo como se lo canta muchas veces también. Que dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, lo ponemos en NBI, por favor. Porque ustedes tienen tan poca fe, le dijo el Señor. Les aseguro que si tienen fe. Si tiene qué cosa, fe. Si le tiene qué cosa, fe. Aunque sea como un grano de mostaza. La fe es como un grano de mostaza que crece, que rompe límites. La fe, si tienen fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte, a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Y para ustedes nada será imposible. Ya conmigo, nada es imposible al que cree, bendito sea el Señor. Al que cree, nada le es imposible, bendito sea el Señor. Y le puedo decir a los montes que se corran. Ahora yo quiero detenerme sobre esto. Los montes en la Biblia muchas veces hablan de oposición espiritual, lugares altos. Eran lugares de adoración. Y muchas veces no estaban quizás en los montes. Muchas veces estaban en los altos, en los árboles, por ejemplo. La gente armaba lugares de adoración paganos. Usted lo ve, por ejemplo, ahora en el Gauchito Gil. Eso es un lugar alto. No está hablando de los lugares altos. Muchas veces cuando habla de los montes. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en los Salmos, generalmente hablo con los montes, muchas veces habla de oposición espiritual, de entidades contrarias que se levantan para tratar de impedir la manifestación de la gloria del Señor. Y quiero pedirle que se ponga de pie en esta mañana, ya en este mediodía. Dice que si nosotros tuviéramos fe, le podríamos decir que se corra y se correrían en el nombre de Jesús. Como el centurión romano dijo, declara la palabra. Declara la palabra, usted hable la palabra en esta mañana. Declare la palabra. Declare que su casa es bendecida. Declare que su familia es bendecida. Declare ese hijo que está lejos. Créalo por la fe, lo llamamos. Toda oposición, todo aquello que se ha levantado en contra de su vida, en contra de su familia, todo lo que se ha levantado para hacerle daño, en el nombre de Jesús se corre en el nombre de Jesús, se corre todo lo que quiere impedir la manifestación de la gloria de Dios. Todo aquello que se ha levantado en contra de su vida se cancela en esta mañana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque dice el libro de Colosenses en el capítulo número 2, versículo número 15, dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra victoria en el nombre de Jesús. Esa es nuestra victoria. Declaramos la palabra, le creemos al Señor y le decimos a todo lo que se tiene que correr, que se corra en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Levante su mano al cielo y diga:
Yo recibo todo lo bueno que Aleluya. tiene Dios para Sí, mi vida. Orra mamacaya la laquía. Orra soy a la lacay. La presencia de Dios desciende y se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe, se corre en esta mañana. Todo aquello que se levantaba, todo aquello que impide la bendición de Dios. Usted puede generar un ambiente de bendición. Usted puede generar un ambiente de restitución en su casa. Usted puede generar un ambiente de amor, de bendición. Donde hay violencia, que haya cariño. Usted es el responsable. Recíbalo por la fe en el nombre de Jesús.